a seguir adelante con el tema que estamos tratando los días viernes, que es la verdad del Evangelio. Hemos estado hablando sobre la gracia ya varias semanas. Hablar de la verdad del Evangelio es hablar de Jesucristo, es hablar de lo que Él hizo en la cruz, es hablar de las cosas que tenemos, que podemos tomar y disfrutar por medio de la fe, que han sido provistas para nosotros por la gracia, por la obra completa y consumada de Jesús. Hemos estudiado la obra consumada de Jesús, hemos visto los beneficios de la obra completa de Jesús. ¿Por qué hablamos de la obra completa? Porque cuando Jesús murió y Él ascendió a los cielos, Él se sentó con el Padre. ¿Esto qué quiere decir? Que la obra de Jesús está completa, la obra de Jesús es perfecta. No hay nada que nosotros podamos añadir o quitar a la obra de Jesús. Cuando hablamos de que la obra es completa y que no hay nada que podamos añadir, estamos hablando de que no hay nada que nosotros podamos hacer para perfeccionar la obra de Jesucristo. No hay nada que nosotros podamos hacer para perfeccionar lo que Él hizo en la cruz. Lo que Jesús hizo al entregar su vida, morir por nosotros, por nuestros pecados, no solamente por nuestros pecados, porque entendemos que la salvación no es solamente perdón de pecados o la vida eterna, sino que incluye sanidad, libertad, perdón, prosperidad y muchas cosas más que hemos estudiado, ¿ya? Entonces, lo que Jesús hizo en la cruz, morir por nosotros y obtener nosotros tantos beneficios a través de Jesús en la cruz, es de lo que tenemos que hablar, es de lo que nosotros hablamos constantemente, porque su obra fue completa, la sanidad que Él nos dio es perfecta, es completa, la libertad que Él nos dio es perfecta, es completa, la provisión que Él nos ha dado es completa y es perfecta. Dios no hace las cosas a media, Dios no hace cosas imperfectas. Entonces, tenemos que aprender que cuando hablamos de la obra completa, hablamos de una obra perfecta, hablamos del sacrificio más grande y más perfecto, la muestra de amor más grande que pudo existir en la historia del mundo, ¿ya? Así que vamos a orar y vamos a continuar con la verdad del Evangelio. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por tu amor incondicional. Te doy gracias, Señor, porque tu fidelidad ha permanecido a lo largo de los años, de los siglos, Señor. Tu palabra ha permanecido a lo largo de los tiempos, Padre. Tú nos has amado, Señor, desde que formaste los cielos, desde que formaste los montes y la tierra, Señor. Tú nos has amado. Y viene a mi mente, Señor, una canción que dice que tú nos has amado y que jamás nos apartaremos de ti, porque tú nos has amado, Señor. Nos has amado con amor eterno, con un amor que tiene inicio, pero que jamás tiene fin, que comenzó contigo, un amor que comienza contigo, Señor. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Así que, papito, te damos gracias por ese amor incondicional. Gracias, papá, por amarnos de tal manera para enviar a tu Hijo Jesús, a tu unigénito Hijo, Señor, a morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque sin la obra completa, perfecta de Jesús, nosotros no podríamos vivir una vida en plenitud. Viviríamos esclavos, Señor, viviríamos presos, ya no seríamos libres, Señor, viviríamos atados siempre a la mentira, al pecado, a la separación, viviríamos separados de ti. Padre, nuestro propósito al conocer la gracia, al conocer el Evangelio y al predicar y expandir el Evangelio, es que las personas vengan a conocerte a ti y vengan a vivir en libertad, vengan a libertad. Tu palabra dice, Señor, Jesús dijo que la verdad nos haría libres y el conocer tu palabra, el conocer la verdad nos trae a libertad. Gracias, Señor, porque somos libres, porque somos amados. Gracias porque fuimos hechos justos por medio de Jesús. Gracias porque tú nos has santificado por medio de Jesucristo. Gracias porque somos amados. Somos profundamente amados. Gracias, Señor.
Te alabamos, Padre. Decidimos ser tierra fértil. Decidimos, Señor, aprender el día de hoy de que tú eres un Dios de amor. Y por sobre todas las cosas, tú deseas la prosperidad, la plenitud de tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Comenzamos o continuamos entonces con estudiando la verdad del Evangelio. Miren, una de las cosas que nosotros debemos comprender dentro de tantas cosas que nosotros aprendemos a diario de la palabra es lo que se produjo en un momento muy particular. Yo quiero que usted me acompañe a Lucas capítulo 2. Vamos a leer en el Nuevo Testamento el libro de Lucas. Vamos a leer en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 8 al 12 y luego vamos a leer el 13 y el 14. ¿Ya? Vamos a leer primero entonces capítulo 2 desde el versículo 8 del libro de Lucas. Lucas capítulo 2 versículo 8 en adelante. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Vemos entonces a un grupo de pastores, hombres que estaban cuidando su rebaño en el campo, quizás dormidos. Unos vigilaban, otros dormían y se cambiaban a lo mejor los turnos en unos vigilar y otros mirar, luego al revés, y así seguían continuamente. Pero saben, lo más maravilloso sigue a continuación en el versículo 12 y en el versículo 13 al 14. Dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Miren, es un versículo que normalmente se enseña o se toca mucho para las fiestas de Navidad, porque habla del anunciamiento de Jesús a los pastores. Pero vamos a tocarlo un poquitito más a fondo el día de hoy. Y lo importante que es que aprendamos a poner atención en los detalles. Dice: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz. Y luego dice: buena voluntad para con los hombres. Miren, todas las personas cuando leen, o la mayoría de los creyentes cuando leen este párrafo de la palabra, llegan a comprender o a interpretar de que está hablando de que desde ese momento se iba a producir la paz en la tierra, la paz entre los hombres, de que de algún modo Jesús venía a traer paz por el tiempo que estaban viviendo. En ese tiempo el pueblo vivía un momento político difícil. Ellos vivían y tenían un doble gobierno. Ya el pueblo judío en ese momento tenía un doble gobierno. Ellos eran gobernados por los romanos, pero al mismo tiempo también eran gobernados por los fariseos, por el Sanedrín. Y vivían un tiempo de constante problemas políticos, problemas, me imagino, por no decir guerras civiles, porque guerra civil, una guerra es algo grande, pero me lo imagino yo como las manifestaciones del 18 de octubre del año pasado, en todo el país, del año antes pasado, del 2019,
Me imagino que en ese tiempo el pueblo judío, Jerusalén, vivía un tiempo así. Y mucha gente pensó que al nacer Jesús, el Mesías prometido, que muchas personas comprendieron que Jesús era el Mesías, pensaban que Jesús iba a llevar paz al pueblo, paz a lo que estaban viviendo, de que de algún modo se iba a detener la guerra civil, se iba a detener estas cosas que estaban sucediendo en el país, ya en la ciudad. Pero miren, antes del nacimiento de Jesús, Dios estaba en guerra. Ya no solamente había una guerra o habían problemas sociales, políticos en el lugar, sino que también Dios estaba en guerra contra el pecado, ya contra el pecado del hombre. Y la palabra de Dios revela que había un juicio, había una ira y un juicio en contra del hombre. Ya habían pecados que el hombre había cometido y Dios estaba enojado con el hombre. Dios estaba enojado con la humanidad. Dios estaba enojado por los pecados del hombre. Pero quiero que note algo importante. Yo he dicho estaba. En ningún momento he dicho está. Dios estaba enojado con el hombre por los pecados del hombre. Pero el problema es que esta ira y este juicio que Dios tenía contra el hombre era en el Antiguo Testamento. Y se marca una diferencia cuando los ángeles proclaman gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. ¿Qué dice? Buena voluntad para con los hombres. Paz, buena voluntad hacia los hombres de parte de Dios. Eso era lo que los ángeles estaban cantando aquí. Cuando los ángeles anuncian el nacimiento a los pastores, me encanta ese como secretillo que el Espíritu Santo te revela cuando tú pasas tiempo con la palabra. Qué particular es que haya sido a los pastores. Qué particular es que esta revelación haya sido entregada a los pastores, a los que cuidaban ovejas, a los que cuidaban, a los que guardaban, a los que velaban. Para mí tiene una revelación particular. Ustedes saben que mi llamado es al pastorado y que lo ejerzo con mucho amor. Y para mí tiene una connotación importante el que los ángeles hayan ido a anunciar y a dar este mensaje a los pastores. Entonces, los ángeles están diciendo paz, buena voluntad hacia los hombres de parte de Dios. Eso era lo que cantaban los ángeles. Eso era la melodía que ellos entonaban, ¿ya? Pero volviendo al tema de que el problema del enojo y el juicio y la ira de Dios contra el hombre era en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué en el Antiguo Testamento? Porque Jesucristo marcó una diferencia. Jesucristo hizo la diferencia. Jesucristo hizo la diferencia en cómo Dios trataba a la humanidad y trataba con la humanidad. Y lo que estos ángeles estaban cantando, proclamando, era eso. Los ángeles estaban diciendo, ¿sabes qué? Comienza un tiempo donde va a venir la reconciliación y la paz de Dios hacia los hombres. No del hombre a Dios, porque vemos a muchas personas enojadas con Dios.
Vemos a muchos hombres enojados aún con Dios, pero Dios ya no está enojado contigo, Dios ya no está enojado con la humanidad. Entonces los ángeles, desde ya, los ángeles estaban declarando la palabra, los ángeles estaban cantando el evangelio, los ángeles estaban hablando de que iba a venir, de que había nacido el Cristo. No temas, le dijo a los pastores, ha nacido el Cristo. Amén. Entonces, Jesucristo hizo la diferencia. El problema es que la mayoría de las personas, incluso los creyentes, hasta el día de hoy mezclan las cosas. Tenemos que fijarnos bien que en nuestras Biblias todos tenemos las mismas Biblias, independiente que la mía sea verde o la tuya café o negra o tenga el lomo plateado y la tuya rojo. Todos tenemos las mismas Biblias y la Biblia tiene una separación. La Biblia, no al medio, porque no está al medio, tiene una separación: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. ¿Me entienden? Entonces, suelen mucho las personas mezclar estas dos cosas. Mezclar la ira y el juicio que había en contra de Dios, en contra de los hombres, lo mezclan ahora con el sacrificio de Jesús. O sea, para muchos Jesús vino para darnos vida eterna, pero aún así Dios sigue enojado con nosotros. ¿Cómo podría Dios enviar a su Hijo a morir por alguien con quien está enojado? Si yo estoy enojado contigo, airado contigo, no voy a hacer nada para ayudarte porque estoy enojado contigo. Tengo un juicio contra ti, no te voy a ayudar. No voy a enviar a mi hijo. No voy a dar a mi hijo por ti si estoy enojado. Pero ¿saben qué? Debemos de hacer esa diferencia porque Jesucristo hizo una diferencia. Jesucristo hizo la diferencia. Y otra cosa importante que vimos aquí, déjenme buscarlo. Miren, en el versículo 10, en el mismo capítulo 2 del libro de Lucas, en el versículo 10 dice: pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí doy nuevas de gran gozo. El ángel les está diciendo, no temas, porque yo te traigo ahora noticias buenas que te van a llenar de gozo. ¿Sabes cuáles son esas buenas noticias? Paz, buena voluntad hacia los hombres de parte de Dios. Esa es una buena noticia. Ese es el evangelio. Buena voluntad de parte de Dios hacia los hombres. Paz entre Dios y los hombres. Ese era el mensaje que traían los ángeles. Eso era lo que anunciaban los ángeles. Los ángeles anunciaban el nacimiento de Jesucristo. Entendían el evangelio. Entendían que Jesús vino a pagar el precio para redimirnos a ti y a mí. Los ángeles lo entendían y se lo dijeron a los pastores: te traigo nuevas de gran gozo. Te traigo buenas nuevas, te traigo noticias tan impresionantes y tan grandes y tan buenas, que son tan buenas que son difíciles de creer, porque son así de buenas. Esa era la noticia que traían los ángeles. Y ¿sabes qué? Me apena mucho entender, ver y darme cuenta de que la iglesia no está predicando ese mensaje. Por eso es importante que tú y yo prediquemos el evangelio. Por eso es importante que tú y yo, que has recibido este mensaje de buena voluntad, de paz, de buenas noticias, compartas el mensaje. Porque lamentablemente no se está predicando en todos lados este mensaje. Se predica juicio, se predica pecado, se predica maldición, ira. ¿Cómo podemos aún predicar ira si la ira de Dios fue satisfecha en Jesús? Toda la ira de Dios, todo el castigo de Dios por el pecado del hombre fue pagada en Jesucristo. ¿Cómo podemos predicar
predicar buenas noticias. Para mí predicar de la ira y del juicio no es una buena noticia. Por esa razón, las iglesias no están llenas de gente. Por eso no vemos a la gente apelotonarse o atiborrarse en las puertas y golpear las puertas de las iglesias pidiendo que les prediquen el evangelio, que les enseñen el evangelio, porque les están enseñando de pecado, los están juzgando, los están apuntando. Entonces, prediquemos nosotros la buena noticia. Buenas nuevas, estas nuevas de gran gozo, paz, buena voluntad de Dios hacia los hombres. Buena voluntad de parte de Dios hacia los hombres. Amén. Entonces, prediquemos el evangelio. Mire, Jesucristo cambió totalmente la forma en que Dios trata con el hombre. Jesucristo cambió radicalmente la forma en que Dios trataba con el hombre, en que Dios trata o trataba con la humanidad. Si bien es cierto, Dios siempre ha sido amoroso, pero había un trato. Yo soy tu Dios y tú me obedeces. Si tú no me obedeces, bueno, yo no te voy a castigar, pero lo que tú hagas va a tener consecuencias y, bueno, si tú haces estas cosas buenas, te van a pasar estas cosas buenas, y si haces estas cosas malas, te van a pasar estas cosas malas. Ese era el trato que había entre Dios con el hombre. Entonces, ahora con Jesucristo, el trato ya no es ese. Ahora ya no hay un castigo que nosotros debamos pagar. Ahora Dios no está enojado contigo. Dios está en paz contigo. Mi pregunta es, ¿estás tú en paz con Dios? ¿Estás tú enojado con Dios? Déjame decirte que si tú te encuentras enojado con Dios, Él no tiene nada que reprocharte a ti. Él no está enojado contigo. Si tú estás enojado con Dios, ¿sabes qué? Me gustaría a mí conocer la razón de tu enojo. Porque a veces muchas veces yo he hablado con muchas personas y la causa de tu herida ha sido un malentendido, ha sido un problema de comunicación, ha sido una mala interpretación, ha sido un problema con el hombre, no ha sido un problema con Dios. Y Dios ha cargado con ese enojo. Hemos hecho a Dios culpable de muchas de las situaciones que a nosotros nos pasan. Creemos en que Dios es provocador de todo lo que sucede y no es así. Si yo inicio hoy un negocio sin pedir, creo que este ejemplo lo he dado en anteriores ocasiones, pero lo voy a seguir dando. Si yo inicio un negocio sin preguntar, sin pedir dirección a Dios, sin investigar el mercado, sin estudiar, sin tener un buen manejo de imagen ahora en las redes sociales y todo el asunto, y me voy a la quiebra porque no supe administrar los recursos, porque no supe administrar mi negocio, y voy a la quiebra y le digo, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué responsabilidad tiene Dios en todo esto si yo fui el mal administrador? Si yo no pedí dirección. Miren, a mí me da mucho gusto oír cuando personas que han puesto un negocio les va bien. Miren, hay muchas personas que se acercan a mí o se acercan a mi esposo Eugenio a pedir oración o dirección en alguna situación. Nosotros no somos de las personas que decimos qué es lo que hay que hacer, pero sí creemos que el Espíritu Santo
puede guiarte y puede poner convicción en tu corazón. Y tú puedes ser guiado por el Señor, por el Espíritu Santo, por medio de convicción, por medio de palabra, para tomar una decisión, mantenerte en esa decisión y que el Señor, como fue Dios quien te guió y quien te direccionó a eso, todo sale bien, porque vas siguiendo el plan de Dios y no el tuyo. Y de verdad que cuando nosotros hacemos las cosas guiados por el Señor, las cosas fructifican y se multiplican, ¿ya? Y porque somos prosperados. La palabra dice que somos prósperos. El Señor dice en su palabra que Él nos entregó a nosotros el poder de hacer riquezas. Entonces, si quizás nosotros, yo con mi esposo hemos hecho negocios. Los primeros años de matrimonio, les voy a contar una experiencia así entre nosotros, nomás que no salga de aquí. Cuando nosotros iniciamos nuestro matrimonio, mi esposo tenía un negocio que al tiempo quebró, y al tiempo después lo iniciamos nuevamente y volvimos a quebrar, y al tiempo después lo volvimos a iniciar y volvimos a quebrar, y era algo de vamos y quiebra y vamos y quiebra. Pero ¿saben qué? Nosotros en ese tiempo no teníamos el conocimiento que ahora tenemos. Y pensábamos que nosotros debíamos poner nuestros planes y decirle: Señor, mira, estos son tus planes. ¿Qué te parece? ¿Te gustan o no? ¿Me entienden? Totalmente ahora diferente. Mi anhelo y mi deseo, el deseo de mi corazón no es hacer mis planes, sino los planes que el Señor tiene para mí. Y estoy completamente convencida, completamente persuadida, persuadida, y hay una convicción total en mi corazón de que los planes y los sueños que el Señor puso, que están en mi corazón, están porque Dios los puso ahí. Producen paz en mi corazón, no producen temor, no producen angustia, no producen ansiedad, porque Dios los puso ahí. Es un enfoque totalmente diferente. Ya no es mi ego, ya no son mis ganas por hacer mi santa voluntad, sino que es el deseo de mi corazón de hacer lo que el Padre quiere que haga, de ir a donde el Padre quiere que yo vaya. Entonces, ahora podríamos decir, ¿sabes qué? A lo mejor ahora sí podríamos iniciar un negocio. Pero ¿saben? Dios no ha puesto eso en nuestro corazón. No aún. O quizás sí, pero queremos seguir creyendo en que el Señor guía totalmente nuestros pasos. Y esta vez lo haremos bien, seremos buenos administradores, porque ahora estamos capacitados, porque estamos habilitados, y si iniciamos un negocio no vamos a quebrar. Porque el Señor nos ha capacitado. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Es que tenemos ese mal concepto de que todo lo que pasa es voluntad del Señor, de que todo lo que pasa el Señor lo ha provocado o lo ha puesto en mi camino para que yo aprenda. ¿Sabes que no? Las cosas que suceden en nuestra vida tienen muchas razones de ser, pero no todas las cosas suceden porque por una causa divina. No necesariamente tiene que ser Dios el provocador de todo. Amén. Entonces, la misma lluvia que estamos pasando ahora, cualquiera puede decir: ¡ay, Dios mandó esta lluvia! No sé, pues, para que, no sé, idea que se me viene a la mente o que he escuchado estos días, no sé, para que los grandes empresarios se den cuenta que, ¿sabes qué? Lamentablemente, como humanos, como seres humanos, hemos contaminado el planeta. Y todas estas cosas, estas catástrofes naturales, estas lluvias fuera de tiempo, estos fríos excesivos o calores excesivos, son producto de que nosotros hemos contaminado el planeta. Y el planeta tiene un comportamiento totalmente extraño al que debiera tener, porque nosotros hemos contaminado el planeta. ¿Me entienden? Entonces tampoco podemos echarle la culpa a Dios, hacer responsable a Dios de todo lo que pasa. ¿Ya? Entonces tenemos que ser sabios. Bueno, la sabiduría viene de Dios, pero tenemos que ser, ¿saben qué? Responsables. Ya, responsables de nuestras vidas también. Pero volviendo al tema, no sé por qué me fui para allá, pero seguramente
alguien lo necesitaba oír y doy gracias al Señor por eso. Y espero que haya caído, creo con todo mi corazón que ha caído en buena tierra y que dará un fruto, germinará y dará un fruto esta palabra del Señor para ti. Entonces, Jesucristo cambió totalmente la forma en que Dios trataba, cómo Dios trataba con la humanidad. Y tenemos que aprender a hacer esa diferencia. O sea, no podemos, o sea, hay un hecho importante que es la muerte de Jesús. Yo no puedo pasar por alto la muerte de Jesús. Yo no puedo pasar por alto en ningún momento la obra consumada de Jesucristo. O sea, hay una diferencia. Jesús fue el que hizo la diferencia. Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección fue lo que hizo la diferencia. Entonces Dios no va a tratar conmigo de la misma manera en que lo hacía en el Antiguo Testamento. Dios no lo hará. Entonces, vamos a ir por favor a 2 de Corintios 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 17 al 18. Perdón, estoy en Primera de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5. Me perdí. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa reconciliar? ¿Ya? La palabra reconciliar significa restaurar a un estado de armonía. La palabra reconciliar significa restaurar un estado de armonía. Eso es lo que significa la reconciliación. Entonces Jesucristo hizo una diferencia. Jesucristo significó la diferencia en la que Dios se relacionaba con la humanidad. Como decía hace un ratito, quizás el hombre o la humanidad no está reconciliada con Dios, pero Dios sí está reconciliado con el hombre. Y lo más importante, nos dio a nosotros los creyentes el ministerio de la reconciliación. De ahí es la importancia de que nosotros prediquemos el Evangelio. De ahí es la importancia de que nosotros prediquemos el Evangelio, porque el Evangelio que predicamos, las buenas noticias que predicamos son buenas noticias de reconciliación. Como el ángel cantaba, paz, buena voluntad de parte de Dios hacia los hombres, hacia la humanidad. Entonces, debemos predicar. Miren, Jesucristo no solamente vino para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, como lo comentaba también al principio. Vino para darnos salvación, y la palabra salvación es muy extensa. Es una palabra que hay que estudiar también, y lo vamos a hacer. La palabra salvación es, bueno, es amor, perdón, restauración, restitución, libertad, amor. Es muchas cosas esa palabra salvación. Entonces, Pablo decía en Romanos capítulo 1 versículo 16. Vamos a ir, por favor, acompáñenme a Romanos 1 versículo 16. Es un versículo muy conocido, pero igual quiero que vayamos y lo leamos, ¿ya? Romanos 1, 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Miren, el poder de Dios para que tú y yo recibamos la salvación se suelta a través del Evangelio, a través de Jesucristo. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque ese Evangelio
Pablo está diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es el poder de salvación. Las buenas noticias. Cuando yo conozco las buenas noticias, cuando yo conozco que Jesús ha muerto por mi pecado, que la ira de Dios y el juicio de Dios fue pagado por Jesucristo en la cruz, y que no solamente se produjo eso en la cruz, sino que también para mí hay no solamente hay salvación y perdón de pecados, sino que también hay amor, hay libertad, hay restitución, hay restauración, hay sanidad, hay provisión, hay plenitud. Cuando yo creo, cuando yo escucho esa buena noticia, cuando yo creo esa buena noticia, la salvación, todas las cosas que trae, que contiene la salvación, son soltadas en mi vida, son activadas en mi vida. Pero si yo no escucho la buena noticia, yo no la voy a conocer, la voy a ignorar, y aunque esté parado al lado mío, no lo voy a tomar, porque no lo voy a conocer, no lo voy a comprender. Por eso era importante que los ángeles le dijeran a los pastores: no teman, traigo nuevas buenas de gran gozo, paz, buena voluntad de parte de Dios hacia los hombres. Ese es el mensaje que debemos entregar. Buena voluntad de parte de Dios. Hay buena voluntad de parte de Dios. Y esa buena voluntad marcó una diferencia. Jesucristo marcó la diferencia en cómo Dios trata ahora con la humanidad. Dios ya no está enojado contigo. Ya no hay un juicio y una ira de Dios que Dios necesite satisfacer en tu vida. El coronavirus no fue provocado ni enviado por Dios para que ni usted ni nadie del mundo aprendiera a ser más humilde o se quedara en la casa. No, ¿sabe qué? No, yo me niego total y rotundamente a creer y siquiera pensar que Dios pueda provocar esto. Hace algunos días atrás mi esposo me compartía un párrafo de un libro que leyó del pastor tailandés Joseph Prince. Y lo compartió incluso en Facebook y decía: te invito a que vayas conmigo a los hospitales y veas a la gente muriendo, veas a la gente agonizando, a familias llorando, a padres llorando por la pérdida de sus hijos, y me mires a la cara, me mires a los ojos y me digas si Dios es tan malo como para hacer eso. Yo te desafío el día de hoy a que pongas, a que mires cuánta gente ha muerto por esta enfermedad, cuántos se han ido, cuántos duelen hoy, cuántos adolecen hoy a causa de esta enfermedad, de esta pandemia, y me digas si tu Dios, el Dios en que tú crees, es tan malo como para provocar esto. Déjame decirte que el Dios en el que yo creo no es provocador de calamidades ni de catástrofes, porque es un Dios de amor, es un Dios bueno, y Dios no está enojado con la humanidad, porque la ira y el juicio de Dios fueron satisfechos con Jesucristo. Jesucristo marcó e hizo una diferencia en cómo Dios se relaciona y trata con el hombre. Dios no está enojado contigo. Dios no está en guerra contigo. Ya no hay un juicio, ya no hay una guerra con el hombre. Por favor, pon atención a esto. Dios no está enojado contigo ni con la humanidad. No hay guerra entre Dios y los hombres.